De Dios tenemos que disponer nuestros corazones, amén. Y tenemos una batalla de continua en nuestras vidas, así que no podemos quedarnos quietos esperando a que pase algo. Tenemos que pelear por nuestra bendición. Amén. 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 Muchas gracias, chicos. Y un poco de esto quería hablar hoy, de las batallas que tenemos en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos tienen batallas en sus vidas? Amén. Amén. Todos somos batallados todos los días. Todos los días somos luchados. Y todos los días el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas para hacernos distraer o apartarnos de la presencia de Dios. Amén. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y saber es que Dios es más poderoso. Amén. Amén. Dios es poderoso. Amén. Es poderoso ante cualquier situación. No hay ninguna situación que pueda en contra de nuestras vidas porque Dios es mayor. Amén. Amén. Dice la palabra que Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces, si significa eso que nombre sobre todo nombre, quiere decir que no hay nombre que sea mayor al de Él. Amén. Amén. No hay enfermedad, no hay angustia, no hay tristeza, no hay pobreza, no hay nada que pueda en contra de ese nombre, porque Jesús está sobre todo ese nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Entonces eso se tiene que activar en nuestra vida, lo tenemos que creer. ¿Es difícil? Obviamente que es difícil, pero tenemos que entender que Dios dice que su palabra Él no miente. Amén. Amén. Lo que está escrito acá, eso se va a cumplir. Amén. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice el título? Bueno, lo encontraron dos. La armadura de Dios. Amén. 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 No me dejen solo, porque yo me siento solo. Amén. El jueves tuve que dar la charla de obreros. Y ayer estuvimos en el puerto, fue una bendición. ¿Cuántos sabían que habíamos ido al puerto? Estuvimos en el puerto en un congreso de jóvenes, el primer congreso de jóvenes que hicieron allí, y fue una bendición. Así que imagínense como tuve que preparar 3 palabras en un toque en la semana, y una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Y que hablaba el otro día con Juan en el trabajo, uno siempre tiene que estar preparado para cualquier situación. ¿Por qué? Porque cuando uno está preparado, aprovecha la situación. Ahora, si vos no estás preparado, la dejas pasar. Va a decir, no, a mí no, porque... Y es como que te da miedo y no querés hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Desaprovechamos la oportunidad. Ahora, cuando nosotros estamos preparados, estamos como... ¿Cuántos conocen de fútbol un poquito? Aunque sea. Las mujeres acá conocen casi todas por los maridos, ¿no? ¿Vieron el suplente qué hace? Está en el banco. El titular está jugando. Entonces, ¿qué está haciendo el suplente? ¿Ustedes se piensan que está descansando el suplente? ¿Algunos vieron algún partido? Bueno, los partidos de la selección los ven todos. Las mujeres, los varones, todos ven. Y se ponen la camiseta argentina, todos, ¿o no? ¿Y qué hacen los jugadores que son suplentes? Mientras están jugando los titulares. Están calentando, están afuera, corriendo de allá para acá, corren, van, vienen, y no saben si van a entrar. Dicen, bueno, vos anda a correr, vos anda a correr, vos anda a correr, y los mandan a correr. Entonces están corriendo capaz que 5 o 6, y los cambios ¿cuántos son? Son 3, pero a veces son hasta 6, 7 corriendo. Entonces uno de ellos le va a tocar, pero esas personas que están esperando ahí no están esperando, capaz que a mí no me toca, y se queda afuera ahí desilusionado. No, está desesperado por entrar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es estar desesperados por servir al Señor. Amén. Amén. Cuando tenemos una oportunidad tenemos que aprovecharla a full para bendecir a nuestros hermanos, porque nosotros, la mayoría de nosotros, y lo digo porque a mí me pasaba, es que pensamos que no tenemos nada para dar. Y estamos pensando, no, pero ¿qué puedo decirle yo a mi hermano? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, en una célula. Una célula es la mejor oportunidad que tenemos para compartir algo. Entonces, si nosotros aprovechamos esa oportunidad, nosotros estamos dándole a las personas lo que hay en nosotros, que quizás para nosotros es nada, pero para esa persona es un montón. Amén. Amén. Y un día yo compartí una palabra de eso, que hay muchas veces que nosotros pensamos que lo que tenemos es poquito, pero en las manos del Señor eso se multiplica. Amén. Se multiplica y afectamos a un montón de personas que quizás
no sabíamos que con nuestro testimonio, que quizás para nosotros es insignificante, para las personas es un montón. Amén. Entonces debemos estar bendiciendo todo el tiempo. Amén. Amén. Así que ¿cuándo se van a preparar en este tiempo? Amén. Amén. Hay que prepararse, hay que estar listos, como los jugadores de fútbol, ahí desesperados por entrar, porque ya nos va a tocar la oportunidad. Amén. Y bueno, yo estaba pensando un poco, veníamos hablando de lo que es la vida de Jesús, de lo que Jesús hace con nosotros. Y estaba pensando un poco porque el domingo pasado sentí como que había mucha angustia, mucha tristeza, mucha distracción en nuestras vidas por los problemas cotidianos de la vida, ¿no? Y yo sentía eso el domingo pasado y era como que sentía, bueno, Señor, dame una palabra referente a esto, porque esto nos pasa a todos. ¿Cuánto les pasa eso? Que están preocupados. Amén, a todos. Todos nos preocupamos por algo. Sea grande, sea chico, por algo nos preocupamos. Y a veces eso provoca distracción y venimos a la casa del Señor y venimos mal, venimos como desorientados y quizás no disfrutamos de la reunión como deberíamos disfrutar. Entonces quería hablar en esta mañana de la armadura de Dios. Dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Contra las acechanzas de quién? Del diablo. Anda todos los días, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él no descansa. No descansa. Los que descansamos somos nosotros. 2 por 3 decimos, uy, estoy cansado, no voy al culto, porque estoy medio... Trabajé mucho, trabajé 2 veces en el día, salí de acá, me fui allá, qué sé yo, y después se nos hizo la hora del culto y no venía nada, así total Dios sabe que estoy cansado. Pero no nos esforzamos para hacer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y a veces no entendemos que nuestra lucha no es carnal, sino que es espiritual. El otro día hablaba un poco de esto y decía yo que la mayoría de las veces nosotros estamos pensando que nuestra lucha es física y que es natural. Y que por ejemplo tenemos un problema con un familiar y enseguida lo naturalizamos, ¿no? Como decimos, bueno, esto es natural, sucede en todas las familias. Pero a veces no nos damos cuenta que es espiritual. O sea, ¿por qué se manifiesta una persona contra otra? Generalmente es espiritual. O sea, hay algo espiritual que está sucediendo y que quizás no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo sobrenatural. Estamos acá todavía, ¿no? Es como que estamos pensando en lo natural, en lo que sucede, en lo cotidiano, en lo que vivimos. Entonces no nos damos cuenta de que hay cosas sobrenaturales que nos rodean, que todos los días nos rodean. Entonces, Daniel, ¿cuántas veces oraba en el día? 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Y la respuesta la recibió instantáneamente del Señor o no? No la recibió enseguida. Era una persona que oraba 3 veces al día. Entonces, ¿de qué depende la respuesta de Dios? Depende de la oración, de que nosotros tengamos comunión con Dios, de que nosotros luchemos por esa bendición. Recién Sergio oraba y oraba en esa dirección, que hay que luchar por la bendición. No podemos quedarnos y esperar, bueno, Señor, bendecime y quedarnos quietos, sino que hay que pelear por la bendición. ¿Con quién peleó Jacob? Con el ángel. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, el ángel generalmente venía para bendecir a las personas, pero él tuvo que pelear para ser bendecido. ¿Y por qué sucedió? Si él no hubiese sido un poquito atrevido y no hubiese querido pelear, él se perdía la bendición. Entonces a veces nosotros es como que somos muy serios en ese sentido, ¿no? Como decir, no, yo no quiero hacer nada ni meterme en esto porque por ahí no está bien. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que las batallas son personales. O sea, yo no puedo pelear tu batalla, es tu batalla. Nosotros podemos dar las armas para pelear. Pero yo no puedo pelear la batalla de Horacio. Tengo que pelear mi batalla. Él tiene que pelear su batalla. Porque las batallas son espirituales y son personales. Cada uno de nosotros tenemos una batalla espiritual que nos persigue. Y dice que el diablo no descansa. Si ustedes leen el libro de Job, dice que el diablo se presentaba en la presencia de Dios.
Y entonces Dios le pregunta, anduviste en la tierra, viste a mi siervo Job, y le dijo, sí, pero no te sirve de balde, si vos tenés cercada su casa, su vida, y obviamente yo no lo puedo tocar, porque está protegido por vos. Entonces ahí vemos que la protección de Dios existe. Cuando nosotros decimos, haz un vallado alrededor de nuestra vida, eso es real, no es una mentira o es algo que se le ocurrió al que está orando, sino que la Biblia lo dice. Job lo tenía. Y también es real que el diablo se presenta todos los días delante de Dios para ver a quién puede tocar, para ver a quién puede afectar. Entonces la batalla es todos los días en nuestras vidas. Entonces no podemos quedarnos quietos y pensar de que no va a suceder nada con nosotros o que es natural lo que está sucediendo, sino que debemos luchar por nuestra bendición. ¿Amén? Tenemos que tener en cuenta que el diablo acecha nuestras vidas constantemente. Eso lo decía el versículo 11, en la última parte dice que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es estar firmes ¿en qué? En el Señor. Estar firmes en su presencia, en buscarlo, en tratar de mejorar nuestra calidad de vida espiritual. ¿Por qué? Porque así como nos preocupamos por nuestra vida natural, quizás de que si estamos más gorditos nos ponemos a dieta, si estamos más flacos comemos un poquito más, ¿o no? ¿Cuántos hacen eso? Amén. medio con miedo. ¿Nadie hizo dieta ninguna vez? Sí, casi todo. Alguna vez se ven un poquito que no le entró el pantalón y hacen dieta, ¿o no? O dejan de comer un poco. Los que pueden. Los que pueden. Entonces, así como en lo natural cuidamos nuestro cuerpo y tratamos de hacer las cosas bien como para vernos bien, espiritualmente es lo mismo. O sea, debemos hacer un trabajo espiritual en nuestra vida de cuidarnos. ¿Por qué? Porque a veces estamos gordos de tanto escuchar palabras porque no la ponemos en práctica. Escuchamos, recibimos y nada más, y comemos palabra, pero estamos gordos espiritualmente porque no la activamos, no la llevamos a cabo, no hacemos lo que tenemos que hacer y no entendemos la parte espiritual. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que la lucha no es contra carne y sangre. Dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Miren todo lo que hay dando vuelta. Un montón de bicharracos dando vuelta alrededor de nuestras vidas y nosotros seguimos viviendo una vida natural, sin entender que nos persiguen todos los días. Todos los días tenemos una batalla que ganar. Entonces a veces cuando nosotros somos libres de algunas situaciones por gracia de Dios, porque tuvo misericordia en nuestra vida, y no porque nosotros merezcamos esa libertad a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que es una lucha espiritual que tenemos todos los días y que tenemos que ganarla. No podemos quedarnos quietos y pensar, bueno, el Señor me va a librar de todo eso y nada más, y no orar, no buscar de Dios, no hacer lo que tengo que hacer. Dios me llamó a trabajar en su viña y a hacer lo que Él quiere que haga. ¿Y qué es? Ganar almas. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que aprovechar para predicar su palabra, para hablarle a los demás de Cristo, para mostrarles a los demás la salvación. Esa salvación tan grande que nosotros tenemos, no podemos guardarla para nosotros, tenemos que compartirla. Porque si no la compartimos, nosotros estamos siendo responsables de todas esas personas que se van al infierno. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Y porque hasta ahora yo no sabía que yo era responsable de eso. Pero la Biblia dice que yo soy responsable de las vidas que se van al infierno sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque están en este tiempo, en este momento. Entonces, si están en este tiempo, en este momento, en nuestro barrio donde nos movemos, toda persona que nosotros conozcamos es por un propósito. O sea, Dios no permite que vos te relaciones con alguien porque sí. Sí o sí, esa persona tiene que saber que hay un Dios. Amén. Y que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por su vida. Amén. Ahora, si esa persona acepta o no acepta, es problema de él. Amén. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a esa persona que Dios existe. Amén. Amén. Entonces no podemos cargar con eso nosotros. Entonces,
Cuando yo entendí esto, desde ese momento empecé a hablarle a todos de Cristo. Si aceptaban o no, si se enojaban o no, ya es problema de ellos. Pero hubo un tiempo en el que yo tocaba por un momento y conocía que aceptaron, otros no. Pero yo entendí que era el momento que Dios me tenía en ese lugar para algo. Entonces tenía que decírselo. Entonces ya era responsabilidad de la persona si aceptaba o no a Cristo. Y a veces quedas como loco, como chiflado, como que, ¿qué me está diciendo este? Nada que ver, ¿no? Pero uno tiene que cumplir con el Señor, porque yo prefiero quedar bien con Dios y no delante de los hombres. Amén. A veces quedas como un loco, quedas como que desubicado, porque nada que ver. Pero lo más importante es que las personas conozcan a Cristo. Amén. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento debemos hablar del Señor. Y predicar no significa que le vamos a dar un sermón a las personas, sino que significa que le vamos a hablar de que existe un Dios y que hay un Salvador, una persona que vino y que pagó el precio, la cruz del Calvario, por su vida. Y eso es lo que la gente necesita saber. Porque hoy por hoy nadie hace nada por nadie. Hoy vemos en la calle le están robando a alguien y nadie se mete. Hoy vemos en la calle que un chico le pega a una chica y nadie se mete. Hoy vemos que una chica le pega a un chico. y pasa así, ¿no? Sí, también. Y si, mirá si me meto a ver si me trompea a mí todavía. Entonces pasa, esas cosas las estamos viendo hoy como natural en la calle, en cualquier lado. Gracias a Dios es como que está cubierto todavía, ¿no? No se ven tantas cosas. Pero vos salís a otros lugares. Buenos Aires, por ejemplo, vos salís de Constitución, te bajás y ya hay chicos con la bolsita. Chicos de 10 años, de menos quizás. Entonces todas esas cosas que se están viendo y que la gente lo ve como natural y trata de ser indiferente a esas cosas, porque cada uno camina y hace lo que le parece. Si te están robando, bueno, embromate porque te están robando a vos y gracias que no me roban a mí. Una cosa así. Entonces, la gente ya no se preocupa por nadie. Nadie se preocupa por nadie. Es como que cada uno vive su vida como puede y la mayoría dice, bueno, demasiado tengo con lo mío. Bueno, ¿cuántos escucharon esa frase? Demasiado con los problemas que cargo. ¿Qué voy a cargar con más problemas? Entonces ahí vemos la repercusión de lo espiritual. Nosotros tenemos que entender que todo lo que vivimos es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente nos volvemos enemigos del diablo. O sea, ¿por qué algunas personas cuando vienen a la iglesia dicen cuando no venía a la iglesia estaba mejor? ¿Por qué? Pues no le pasaba nada. Entonces dicen, ¿por qué ahora que vengo a la iglesia me pasa de todo? Estoy mal, ando mal, no me alcanza la plata, hago esto, no. Es como que todo se volvió en contra. ¿Por qué se volvió en contra? Y porque te volviste enemigo del diablo. Entonces, al ser enemigo, él trata de hacernos pedazos. Trata de hacernos desconectar de la presencia de Dios y que nosotros hagamos de cuenta de que, bueno, ahora estamos con Dios y nos va peor. No, no es que nos va peor. Nosotros somos enemigos de Satanás y trata todo el tiempo de apartarnos de la presencia de Dios y que entendamos de que no es así. De que digo, bueno, listo, ahora vengo a la iglesia y es peor. ¿Cómo que va a ser peor? No, no es peor. ¿Por qué? Porque ya tenés la salvación y sos pertenencia de Dios. Amén. Entonces el enemigo trata de apartarnos de la presencia de Dios, pero nosotros tenemos que entender que la lucha no es carnal, sino que es espiritual. Amén. Hay huestes espirituales dando vueltas, tratando de apartarnos de la presencia de Dios. Entonces no podemos quedarnos con que lo que me sucede es normal. No, no es normal. Es espiritual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar al Señor. ¿Amén? Amén. Debemos tomar la armadura. Eso en el versículo 13, vamos a ver qué dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa para que podáis resistir en el día malo? Significa que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, si yo entiendo que es espiritual, yo voy a estar firme en mi convicción, voy a estar firme en lo que creo, voy a estar firme en mi oración, no voy a dejar de orar. Imagínense si Daniel hubiese dejado de orar y dice, al final estoy orando todos los días al Señor, le pido una respuesta y no aparece. Me dedico a orar 3 días
tres veces al día y no sucede la respuesta. Pasa el tiempo y nosotros generalmente nos cansamos de orar. ¿Para qué voy a pedir si al final Dios ni me escucha? Y nos enojamos con Dios. Cuando en realidad la lucha es espiritual. Amén. Dios ya mandó la respuesta, pero hay una lucha en los aires espiritual que no deja que la respuesta llegue y nosotros nos cansamos enseguida. Entonces, ¿qué hacemos? Debilitamos la oración y no le damos lugar a que esa respuesta suceda. Y entonces no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque quedó ahí en los aires, dando vuelta. Entonces hay que entender que hay una vida espiritual que nosotros no la vemos, pero que existe. Amén. Amén. Y que está todos los días tratando de apartarnos de la presencia de Dios. Entonces debemos estar firmes en lo que creemos, firmes en la oración, firmes en la esperanza de que Dios me va a sacar de esta situación. No hay ninguna situación que pueda en contra de tu vida, no hay ninguna situación que te pueda apartar de la presencia de Dios, porque Él es más poderoso y en algún momento Él te va a dar la salida, pero tenés que levantarte y tenés que creer que va a ser así. Si vos no lo crees, nadie va a creer por vos, nadie va a tener fe por vos, entonces lo tenés que creer y declarar que va a suceder y que la victoria va a venir a tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso. Una de las cosas que tenemos que hacer es orar en todo tiempo. Amén. Y esa es una de las cosas que más nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta orar? Amén. A todos nos cuesta orar. No es fácil. Porque el Señor dio un modelo de oración, porque nadie sabía cómo orar, cómo hacerlo, y la mayoría se cansa. Imagínense que acá en los cultos nosotros tratamos de meter oración en medio de las canciones y algunos dicen, ¿qué están haciendo? ¿Viste? Como que miran, ¿qué onda? ¿No estábamos cantando? Y es como que algunos no entienden la parte espiritual. Entonces tenemos que darle lugar a lo espiritual. No podemos estar todo el tiempo pensando en que bueno, venimos, pasamos un buen rato, aplaudimos, saltamos, hay libertad en la casa de Dios y saltamos para todos lados y ya está. Eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es meternos en el río de Dios y dejar que Él haga lo que tenga que hacer con mi vida. Si yo tengo que terminar revolcado acá en el piso por la presencia de Dios, es porque le doy lugar. Amén. Ahora, si yo no le doy lugar, nunca va a suceder. Entonces decimos, bueno, en los cultos no pasa nada. Están re tranquilos, cultos, medio aburridos. Entonces le empezamos a buscar la explicación a cosas que nosotros somos responsables. Amén. O sea, si Dios quiere tocar nuestras vidas, pero a veces nosotros no le damos el lugar para que Él toque nuestras vidas. ¿Por qué? Y porque especulamos. Decimos, mirá, si Dios me toca y me revuelca por todos lados, qué vergüenza, ¿qué voy a hacer? A mí me pasaba eso cuando era adolescente, antes de recibir el Espíritu Santo, que yo veía que los chicos que eran mis amigos, algunos recibían el Espíritu Santo y salían borrachos en la presencia del Señor. Algunos gritaban de más, ¿viste? Y yo decía, no, yo no, ni a palo. Si a mí me llega a pasar eso, ¿qué hago? O sea, yo tenía vergüenza de que me pudiera pasar algo que me dejara en ridículo, ¿no? O decir como que yo estuviera revolcándome acá en el piso de allá para acá. No sé, era como algo que yo pensaba. Y me limitaba, ¿por qué? Pues no me dejaba recibir del Señor. Porque yo estaba bloqueado y yo pensaba, no, mirá si me pasa eso. No, yo no voy a hacer esas pavadas, pensaba, ¿no? Y no le daba lugar a la presencia de Dios hasta que un día el Señor en su misericordia me tocó y me llenó de su presencia y nada que ver. O sea, yo creo que Dios respeta la personalidad de cada uno. Amén. Y no va a ser algo que vos no te animes a hacer. ¿Por qué? Porque no es que nosotros perdemos la conciencia, viene el Espíritu Santo y hace lo que quiere con nuestro cuerpo. No, porque nosotros estamos conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, Dios respeta nuestra personalidad y no va a hacer que nosotros quedemos mal, ¿no? O que nos dé vergüenza, porque si a nosotros nos da vergüenza, enseguida opacamos la presencia de Dios y no le damos lugar. Entonces Dios no obra. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es darle libertad a la presencia de Dios, amén. Y abrir nuestros corazones para que Él haga lo que tenga que hacer. Amén. Cuando nosotros entendemos que Dios es Dios y Dios es nuestro Padre, es mi dueño, o sea, yo no soy dueño de mi vida, ni de mi cuerpo, ni de nada, Él es mi dueño, entonces yo le doy lugar para que Él haga lo que Él quiera conmigo, amén. ¿Cuántos quieren darle lugar al Señor? Amén. Hay que darle lugar para que Él haga lo que tenga que hacer.
Y dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces debemos meternos en el Espíritu. ¿Qué significa meterse en el Espíritu? De que estemos más en comunión con Dios, de que estemos más cerca de Dios. Cuando nosotros oramos más al Señor, estamos más conectados espiritualmente. Entonces empezás a discernir qué es espiritual y qué es carnal. Te das cuenta, este problema no es natural, lo resolvemos ya, listo, no hay problema. Si tengo que ir a pedir perdón, pido perdón. Si tengo que arreglar esto, lo arreglo. Ahora, cuando es espiritual, vos te das cuenta que es espiritual. ¿Qué necesitas? Oración. Cuando yo tengo oración, discierno enseguida que es espiritual el problema, entonces lo arreglo de otra manera. Primero voy a la presencia de Dios, oro, intercedo, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Amén. Debemos suplicar. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, lo que le pedimos al Señor, Él lo va a hacer. Entonces, Señor, yo quiero que hagas esto, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces, no oramos, no rogamos, no suplicamos. Entonces, ¿qué significa suplicar? Significa que yo tengo que derramar mi corazón delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, por favor, yo quiero esto. Quiero que suceda esto. Derramar mi corazón delante de la presencia de Dios no es simplemente una oración, sino que es rogar al Señor que su presencia se manifieste en mi vida. Entonces no puedo estar haciendo una oración débil. Tengo que hacer una oración con poder, con autoridad, con unción. Porque el pastor a veces siempre habla de eso, ¿no? No podemos estar orando así, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, sino que hay que hacer una oración poderosa. Y de esto significa, de que es bíblico. O sea, nosotros no podemos orar simplemente por orar, como oramos por la comida. Generalmente cuando oramos por la comida, Señor, bendecimos los alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Viste? Pues todos teníamos hambre, ¿viste? Entonces como que lo hacemos rapidísimo. Y a veces llevamos esa oración a nuestras oraciones íntimas. Entonces en nuestra oración íntima pasan 2 minutos nada más. Oramos, Señor, bendecía a este, bendecía al otro, qué sé yo. Se te acabaron los nombres para bendecir y no tenés más oración. Entonces, ¿de qué depende la oración íntima? Depende de la comunión con Dios, de contarle al Señor lo que me pasa. Así como yo me junto con un amigo y le empiezo a decir, mira, me pasó esto, sabes que estoy mal por tal cosa, no sé qué hacer en esta situación. Y empezás y te tomás un tiempo y a veces pasás hasta 2 horas hablando con alguien, ¿o no? Amén. Entonces, así como tomamos ese tiempo para compartirlo con un amigo y explicarle lo que nos sucede, tenemos que pasar tiempo con el Señor. El Señor es nuestro amigo fiel, dice la palabra. Amén. ¿O no? Amén. Entonces debemos contarle lo que nos sucede. Porque si no, Él no se va a meter porque nosotros no le estamos dando lugar. Él no se va a meter de pre por nuestra vida a tratar de solucionar nuestros problemas porque nosotros no le damos lugar. Ahora, si nosotros le damos lugar, nosotros tomamos autoridad porque pasamos tiempo con Él. ¿Amén? Amén. Entonces debemos buscar, interceder y suplicarle al Señor. ¿Amén? Amén. Y dice después, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente tengo que orar por mí, sino que debo orar por cada uno de ustedes. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces cuando yo empiezo a preocuparme por el otro, Dios se preocupa por mis cosas. Amén. Pues generalmente nosotros oramos pidiendo, ¿no? Y oramos pidiéndole al Señor que haga algo conmigo, que haga esto, que haga el otro, que me cumpla el deseo de hacer tal cosa, que no sé, que me solucione este problema, que pueda cobrar la plata que me deben, que pueda... O sea, todas oraciones en favor mío. Pero acá dice, en la última parte del versículo 18, dice, y velando en ello. ¿Velando qué quiere decir? Velar. Quiere decir que nosotros podamos estar despiertos, ¿no? Cuando uno dice, me pasé la noche en vela, quiere decir que no dormiste. Entonces, generalmente nosotros lo que tenemos que hacer es orar también, no solamente cuando nos queda bien. No sé a cuánto le ha pasado que alguna vez se despertaron a la noche y tuvieron que levantarse a orar. Amén. Entonces, cuando suceden esas cosas, no podemos desaprovechar esa oportunidad porque Dios te está despertando por algo y con un propósito. Entonces, ese propósito se tiene que cumplir. Entonces, tenés que interceder por los santos, o sea, por nuestros hermanos, por todos los que están en la congregación, para que puedan entender que Dios es Dios y que venimos aquí a adorar al Señor. Amén.
Y otra de las cosas que es importante hacer en la oración, vamos a ir a Colosenses con acción de gracias 4:2. Otra de las cosas que tenemos que hacer es tener acción de gracias, ser agradecidos con el Señor. A veces nosotros somos agradecidos cuando viene una sorpresa, ¿no? Cuando recibimos algo que no esperábamos. Cuando, no sé, fuiste a cobrar el sueldo y tenías duplicado el sueldo. ¡Wow! Le damos gracias al Señor y nos tiramos de rodillas un poco más, ¿no? Agradeciéndole al Señor. Pero dice que en todo tiempo debemos tener acción de gracias delante del Señor. O sea, todo el tiempo tenemos que agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo principal que Él hizo en nuestra vida, que darnos que la salvación. Entonces, si Él nos dio la salvación, qué mayor gratitud que esa. Agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y en Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuánto? Por todos. Entonces yo tengo que orar, tengo que rogar, tengo que pedirle al Señor que las personas conozcan a Cristo. Y el que conoce a Cristo, que sea fortalecido. Hay muchos hermanos que están que vienen a la iglesia y que no están bien, y que quizás algunos sabemos que no están bien. Entonces tenemos que orar por esas personas. Tenemos que saber, bueno, quiero bendecir a Fabián, Señor, bendecirlo, levantarlo en este tiempo con los adolescentes, que pueda ser de bendición. Entonces yo bendigo a él y estoy bendiciendo a todos los que vienen a través de él. Amén. 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 A todos los adolescentes que lo están siguiendo. Entonces yo tengo que orar por cada una de las personas que están en la iglesia. ¿Cuánto oran por el pastor? Amén. Amén. Tenemos que orar por el pastor. Imagínense que si nosotros somos luchados con algún problemita, imagínense el pastor que consume los problemas de todo el mundo. Entonces, sí o sí, tenemos que orar por nuestros hermanos. Sobre todo por nuestros pastores, por nuestros líderes, tenemos que orar. No podemos dejar de orar. Tenemos que orar por ellos para que Dios cumpla su propósito en esta iglesia. Amén. Amén. Dios tiene que cumplir su propósito. Gente tiene que venir y ser salva en este lugar. Tiene que haber salvación, tiene que haber libertad, tiene que haber sanidad, tiene que haber milagros en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Vamos a vivir un tiempo de avivamiento. Yo lo creo. Estamos orando por eso. Vamos a vivir un tiempo de avivamiento, pero tenemos que estar conectados. Tenemos que estar apuntando todos al mismo lado. ¿Para qué? Para que la fuerza sea mayor y que podamos entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos volvemos en contra de todos esos espíritus y hacemos fuerte al Señor, porque nosotros estamos identificando lo que sucede. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. A que podamos entender, cuando la lucha es espiritual, que podamos entender que tenemos que orar y que tenemos que velar en oración, que tenemos que hacer rogativas, que tenemos que suplicar. Hay momentos en que hay que suplicar. Entonces a veces nosotros no queremos pasar por eso. Decimos: Señor, ¿por qué yo paso por esta situación? Y enseguida como que nos victimizamos delante de Dios, ¿no? Y en realidad hay procesos que debemos pasar. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro espíritu. Amén. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartir. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos ser fortalecidos en esta mañana. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.